En el pequeño pueblo de San Gabriel, el cielo nocturno siempre ha sido un lienzo de estrellas, pero en las últimas semanas, una presencia ominosa parece haber oscurecido su brillo. Los habitantes, antes tranquilos y confiados en la rutina de su vida cotidiana, ahora viven bajo una nube de miedo y sospecha. Un susurro corre por las calles empedradas, algo acecha en la oscuridad. Nadie sabe con certeza qué es, pero todos temen lo peor. León Escalante, un joven periodista con un historial de reportajes sobre lo inexplicable, llega al pueblo buscando paz después de un incidente traumático en la ciudad. Pero lo que encuentra es un lugar marcado por la tensión. Una serie de ataques inexplicables ha dejado a varios animales mutilados en los campos circundantes, y algunos dicen haber visto una bestia en la penumbra. Una criatura de ojos rojos que solo aparece durante las noches de luna llena. En su primera noche en San Gabriel, León conoce a Julia, una joven enigmática que parece cargar el peso del mundo sobre sus hombros. Julia lo advierte de no indagar demasiado, pero su advertencia solo alimenta la curiosidad de León. Al mismo tiempo, Miguel, el vecino de Julia, emerge como una figura carismática pero inquietante. Hay algo en su mirada, algo salvaje y primitivo, que hace que León no pueda apartar la vista de él. A medida que León comienza a investigar, descubre a Lucas, un cazador de monstruos y estrella de un antiguo programa de televisión. Lucas, ahora olvidado y desprestigiado, vive recluido en una cabaña al borde del bosque. Aunque al principio desconfía de León, los dos hombres forman un frágil vínculo basado en una necesidad mutua de respuestas. Lucas le habla de una maldición antigua que afecta a ciertas personas bajo la luna llena. Una maldición que transforma a los afectados en criaturas feroces, conocidas como lobos nocturnos. Con cada día que pasa, la tensión crece. León empieza a notar patrones, los ataques siempre coinciden con las noches de luna llena y siempre están vinculados de alguna manera con Julia y Miguel. Julia finalmente confiesa su secreto, ella y Miguel están atrapados en una maldición que los transforma en lobos. Mientras ella lucha desesperadamente por contener su naturaleza, Miguel parece deleitarse en su lado oscuro, dejando un rastro de destrucción a su paso. León se encuentra atrapado en un dilema moral y emocional. Aunque siente una creciente atracción por Julia, también es consciente del peligro que representa, no solo para él, sino para todo el pueblo. Al mismo tiempo, Lucas presiona a León para que lo ayude a erradicar a los lobos, sin importar el costo. ¿Deberá León elegir entre proteger a Julia o salvar al pueblo de la amenaza que ella representa? Mientras la próxima luna llena se aproxima, los eventos alcanzan un punto crítico. León, Julia y Lucas forman una alianza tambaleante para desentrañar el origen de la maldición. En su búsqueda, descubren que esta no es solo una carga personal, sino que está vinculada a un antiguo ritual realizado en el bosque cercano, un lugar que los habitantes de San Gabriel evitan a toda costa. El bosque, conocido como las sombras, guarda los secretos de generaciones pasadas y podría contener la clave para romper la maldición o condenarlos para siempre. La introducción de lunas rojas, el secreto de los dos lobos establece un escenario oscuro y misterioso, donde los límites entre lo humano y lo bestial se desdibujan. En un pueblo atrapado entre el miedo y la ignorancia, los personajes principales deben enfrentarse no solo a los monstruos externos, sino también a los demonios internos que los consumen. Con cada paso hacia la verdad, también se acercan más al peligro mortal que los acecha bajo la luz de la luna roja. La llegada del extraño. El día que León Escalante llegó a San Gabriel, el pueblo estaba envuelto en un inusual silencio. Las calles empedradas, que normalmente resonarían con el bullicio de la vida cotidiana, parecían vacías. Solo unos cuantos rostros aparecían detrás de las ventanas, observando con cautela al recién llegado. La atmósfera era tan densa como el cielo nublado que anunciaba tormenta. León arrastró su maleta hasta la pequeña posada en el centro del pueblo, un edificio antiguo con paredes de adobe y un letrero apenas legible que decía Hospedaje San Gabriel. La dueña, una anciana de cabello blanco y mirada inquisitiva, le entregó la llave sin hacer preguntas, pero no sin antes lanzar una advertencia: no salga por las noches, joven. Aquí, después del atardecer, es mejor quedarse en casa. Intrigado por la advertencia, León decidió explorar los alrededores antes de que cayera la noche. Caminó por las calles adoquinadas,
pasando por una iglesia en ruinas y un mercado cerrado, hasta que llegó a la plaza principal. Allí, encontró a Julia, una mujer de mirada profunda que estaba sentada en un banco bajo un árbol. Su presencia era tan llamativa como enigmática. ¿Eres nuevo aquí?, preguntó Julia, sin levantar la vista del libro que tenía en las manos. Sí, acabo de llegar. Soy León, periodista. ¿Y tú? Y Julia, respondió ella, cerrando el libro con un movimiento lento. ¿Periodista, dices? ¿Qué buscas en un lugar como este? Una historia, respondió León, sonriendo. Siempre hay algo interesante en los pueblos pequeños. Julia lo miró por un momento, como si intentara decidir algo. Finalmente, se levantó del banco y dijo: si de verdad quieres una historia, no la busques. Aquí, las historias suelen encontrar a las personas. Antes de que León pudiera responder, Julia se alejó, desapareciendo entre las sombras de las calles estrechas. Aunque la conversación había sido breve, algo en ella despertó la curiosidad de León. Decidió seguir explorando, pero a medida que la tarde avanzaba, una sensación de inquietud comenzó a instalarse en su mente. Al regresar a la posada, encontró al dueño de una tienda local cerrando sus puertas. León le preguntó sobre los ataques que había escuchado mencionar en la ciudad. El hombre, visiblemente nervioso, solo dijo: no es algo de lo que debamos hablar. Si tiene sentido común, joven, hará sus maletas y se irá antes de la próxima luna llena. Esa noche, mientras León escribía notas en su libreta, escuchó un ruido extraño afuera de la ventana de su habitación. Se asomó, pero solo vio la plaza desierta, bañada por la tenue luz de una farola. Sin embargo, un par de ojos rojos brillaron fugazmente entre las sombras antes de desaparecer. León sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo le decía que la historia que buscaba ya lo había encontrado. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas que rodeaban San Gabriel, tiñendo el cielo de un rojo profundo que parecía anunciar algo siniestro. León no podía sacarse de la cabeza los ojos rojos que había visto la noche anterior. Decidido a encontrar respuestas, se aventuró hacia las afueras del pueblo, guiado por los relatos que escuchó sobre un bosque cercano conocido como Las Sombras. Julia lo interceptó antes de que pudiera entrar al sendero principal. Su rostro reflejaba una mezcla de preocupación y enojo. ¿Qué estás haciendo aquí, León?, preguntó con un tono firme. Estoy investigando. Hay algo en este pueblo, algo que nadie quiere contarme. Pero yo no puedo ignorar lo que vi. Julia suspiró, mirando hacia el bosque como si pudiera sentir su amenaza invisible. No deberías estar aquí. Este bosque no es seguro, especialmente ahora. Hay cosas que no entiendes, cosas que es mejor no entender. León dio un paso adelante, retándola con su mirada. Si hay algo que deba temer, prefiero saberlo. No me iré hasta que consiga la verdad. Julia lo observó en silencio por un momento. Finalmente, dijo: ¿está bien? Pero si insistes en entrar, al menos déjame acompañarte. No sobrevivirás ahí dentro solo. Sin discutir, León aceptó. Juntos, cruzaron la línea de árboles y se adentraron en el corazón del bosque. El aire era denso y pesado, cargado de un olor a tierra húmeda y hojas en descomposición. A cada paso, los sonidos del mundo exterior se desvanecían, reemplazados por susurros apenas audibles que parecían emanar de las sombras. ¿Escuchas eso?, preguntó León en voz baja. Son solo los árboles, respondió Julia, aunque su expresión sugería que no estaba del todo convencida. La caminata continuó en silencio hasta que llegaron a un claro. En el centro, una antigua estructura de piedra, cubierta de musgo y casi derrumbada, parecía esperarles. Julia se detuvo, su rostro palideciendo. No deberíamos estar aquí, dijo con un hilo de voz. ¿Qué es este lugar?, preguntó León, acercándose. Es un altar antiguo. Los ancianos del pueblo dicen que aquí se realizó un ritual hace mucho tiempo, algo que desató la maldición. Antes de que pudiera preguntar más, un aullido largo y profundo resonó en la distancia, haciendo que el corazón de León se acelerara. Julia tomó su brazo con fuerza. Tenemos que irnos. Ahora. León, sin embargo, no estaba dispuesto a marcharse. Algo lo atraía hacia el altar,
una sensación de que las respuestas que buscaba estaban justo delante de él. Se soltó del agarre de Julia y dio un paso más cerca. De repente, un gruñido bajo y amenazante surgió de entre los árboles. De las sombras emergió una figura enorme, cubierta de pelo oscuro y con ojos rojos brillando como brasas. Un lobo nocturno, tal como lo había descrito Lucas. Pero no era uno. Al otro lado del claro, apareció una segunda bestia, sus colmillos reluciendo bajo la luz de la luna que comenzaba a alzarse. Julia dio un paso adelante, colocándose entre León y las criaturas. «¡Aléjate!», gritó, pero su voz temblaba. Las bestias se acercaron lentamente, sus movimientos cautelosos pero llenos de intención. León no podía moverse, atrapado entre el terror y la fascinación. Julia, por su parte, comenzó a cambiar. Sus manos temblaron y sus ojos adquirieron un brillo dorado. Era evidente que luchaba contra algo dentro de sí misma. «León, corre», dijo, su voz apenas reconocible. León retrocedió unos pasos, pero no pudo dejarla atrás. En ese instante, un disparo resonó en el claro, y una de las bestias cayó al suelo, aullando de dolor. Desde los árboles, apareció Lucas, sosteniendo una escopeta con determinación. «¡Muévete!», gritó, señalando a León. Julia cayó de rodillas, luchando por recuperar el control. Lucas corrió hacia ellos, disparando nuevamente para mantener a raya a la segunda criatura. «¡Tenemos que salir de aquí!», ordenó, ayudando a Julia a levantarse mientras León finalmente recuperaba la movilidad. Juntos, huyeron hacia el sendero, dejando atrás el altar y las bestias. Cuando finalmente salieron del bosque, León se giró para mirar una última vez. Los ojos rojos aún brillaban entre las sombras, como una advertencia de que esto apenas comenzaba. El secreto de Julia. La madrugada envolvía a San Gabriel en un manto de inquietud mientras León, Julia y Lucas se refugiaban en la cabaña de este último, situada en los márgenes del bosque. Los disparos y la frenética huida aún resonaban en la mente de León, pero lo que más lo atormentaba era lo que había visto, Julia luchando contra algo dentro de sí, algo feroz y animal. Julia estaba sentada cerca de la chimenea, su rostro pálido iluminado por las llamas danzantes. Lucas revisaba su escopeta, maldiciendo en voz baja mientras León, incapaz de contenerse, finalmente rompió el silencio. «¿Y Julia, qué fue eso en el claro? ¿Qué te está pasando?». Julia evitó su mirada, pero Lucas fue quien respondió. «Te lo advertí, chico. Este pueblo está maldito. Y algunos llevan esa maldición en la sangre». Julia levantó la vista, sus ojos llenos de dolor. «No es tan simple, Lucas. No eliges esto. Es algo que te persigue, que consume todo lo que eres». León se inclinó hacia ella, su voz teñida de preocupación. «Explícalo. Necesito entender». Julia tomó aire profundamente, como si cada palabra que estaba a punto de decirle pesara en el alma. «Hace muchos años, cuando era niña, mi familia vivía cerca del bosque. Mi madre siempre decía que nunca debía salir después del anochecer. Pero una noche, curiosa y rebelde, lo hice. Fue ahí cuando lo vi por primera vez, un hombre que no era del todo humano. Antes de que pudiera escapar, me atacó». León escuchaba en silencio, mientras Lucas observaba con escepticismo. «Sobreviví al ataque, pero algo cambió en mí. En las noches de luna llena, pierdo el control. Me convierto en algo que no quiero ser, en una bestia». «¿Por qué no lo mencionaste antes?», preguntó León, sintiéndose traicionado. «Porque no sabía si podía confiar en ti», respondió Julia con sinceridad. «Si supieras lo que soy, ¿qué harías?». Lucas interrumpió, su voz dura. «Lo que deberíamos hacer es ponerle fin. Ella y Miguel son un peligro para este pueblo». «¡Cállate!», gritó Julia, poniéndose de pie de golpe. «No sabes lo que es vivir con esto. He hecho todo lo posible por contenerme, por no dañar a nadie. Miguel, en cambio, ha abrazado su lado oscuro. Él disfruta el caos». León procesó la información, sintiendo una mezcla de empatía y confusión. «Entonces Miguel es quien está detrás de los ataques», dedujo. Julia asintió lentamente. «Sí. Cada vez que la luna llena aparece, él se convierte en algo incontrolable. Pero no siempre fue así.
Antes, éramos amigos, casi como hermanos. Pero después del ataque que ambos sufrimos, algo cambió en él. Lucas bufó. Los dos son el mismo problema. Si queremos proteger a este pueblo, no hay otra opción más que eliminarlos. León lo miró con furia. ¿Y quién te dio la autoridad para decidir quién vive y quién muere? La tensión en la habitación se hizo palpable. Julia miró a León, sorprendida por su defensa. Lucas, por su parte, apretó los puños y se giró hacia la ventana, donde la luz de la luna comenzaba a reflejarse débilmente. No es cuestión de autoridad, chico. Es supervivencia. León respiró profundamente, tratando de encontrar una solución que no implicara más violencia. ¿Hay alguna forma de detener esto? ¿De romper la maldición? Julia se encogió de hombros. Dicen que el altar en el bosque es la clave. Fue ahí donde empezó todo. Pero nadie sabe cómo revertirlo. Lucas rió amargamente. ¿Quieres apostar la seguridad de todos por un cuento viejo? No seas ingenuo. Prefiero intentarlo que seguir matando sin buscar otra salida, respondió León con firmeza. Julia lo miró con gratitud, aunque su rostro seguía marcado por la duda. Si realmente quieres ayudar, necesitarás respuestas. Hay alguien en el pueblo que puede saber más. Una anciana llamada Rosa. Ella conoce las leyendas mejor que nadie. Lucas resopló nuevamente. ¿Rosa? Esa vieja está más loca que un saco de gatos. Quizá, pero no tenemos otra opción, insistió León. Julia se levantó y tomó su abrigo. No podemos esperar más. Si Miguel ataca esta noche, habrá más muertos. Vamos a hablar con Rosa ahora mismo. Lucas se cruzó de brazos, pero no protestó. Bien. Pero si esto sale mal, no digas que no te lo advertí. Con el plan trazado, los tres salieron de la cabaña, adentrándose en la noche. El aire era frío y denso, y el bosque parecía observarlos con susurros inaudibles. Mientras se dirigían a la casa de Rosa, León no podía evitar sentirse atrapado entre dos mundos, uno humano y otro monstruoso. Y aunque aún no sabía en quién confiar plenamente, algo dentro de él le decía que Julia era clave para desentrañar el misterio. Pero la luna llena estaba a punto de alcanzar su cenit, y en las sombras, Miguel aguardaba con ansia su transformación. El pacto del cazador. El sol comenzaba a descender sobre el pequeño pueblo, tiñendo el cielo con matices de naranja y púrpura. León, Julia y Lucas se reunían en la casa reclusa de Lucas, un lugar lleno de antigüedades y libros sobre lo sobrenatural. La tensión en el aire era palpable, sabían que el tiempo jugaba en su contra. Tenemos que encontrar el origen de esta maldición, dijo Julia, mirando fijamente a Lucas. No podemos seguir viviendo con este terror cada noche de luna llena. Lucas asintió, su rostro serio y determinado. He estado investigando sobre maldiciones lunares durante años. Hay registros antiguos que mencionan una maldición similar en este mismo pueblo hace siglos, explicó mientras hojeaba un viejo y polvoriento libro. León, aunque algo escéptico, no podía ignorar las evidencias. Había visto a Miguel transformarse con sus propios ojos y sabía que la amenaza era real. ¿Y qué necesitamos para romperla?, preguntó, con una mezcla de urgencia y miedo en su voz. Lucas señaló un dibujo en el libro que mostraba un ritual antiguo. Necesitamos 3 cosas: una reliquia de la familia que inició la maldición, un sacrificio de sangre de ambos lobos, y realizar el ritual en el círculo de piedras durante la luna llena, explicó. Julia palideció al escuchar sobre el sacrificio de sangre. Eso significa que Miguel y yo. Sí, ambos deben ofrecer su sangre, confirmó Lucas. Pero hay algo más, añadió, con voz sombría. Uno de los lobos debe aceptar la maldición y cargar con ella para siempre. Solo así, el otro será liberado. El silencio llenó la habitación mientras la gravedad de la situación se asentaba en ellos. León tomó la mano de Julia, intentando ofrecerle consuelo. No dejaremos que nada te pase, Julia. Encontraremos una forma de hacerlo sin que te lastimen. Julia forzó una sonrisa, agradecida por el apoyo de León, pero sabía que la decisión final recaería sobre ella y Miguel. Debían decidir quién cargaría con el peso de la maldición para siempre. Hay otra complicación, continuó Lucas. Los aldeanos están comenzando a sospechar.
Si descubren lo que realmente somos, no dudarán en actuar por su cuenta. La situación se volvía cada vez más peligrosa, no solo por la maldición, sino también por la creciente paranoia entre los habitantes del pueblo. Debían actuar rápido y con cautela. León, con una renovada determinación, se acercó a Lucas. ¿Dónde encontramos esa reliquia de la familia?, preguntó, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ayudar a Julia. Lucas tomó un mapa antiguo de un cajón y lo extendió sobre la mesa. Hay un antiguo cementerio en las afueras del pueblo, donde se dice que está enterrado el fundador de la familia. Debemos buscar allí, dijo, señalando un punto en el mapa. Julia asintió, su miedo transformándose en resolución. No podemos perder más tiempo. Iremos esta noche. La oscuridad de la noche caía rápidamente, y con ella, la amenaza de los lobos se hacía más inminente. Armados con linternas y un plan, León, Julia y Lucas se dirigieron al cementerio. El lugar estaba envuelto en una niebla espesa, y el silencio era sepulcral, solo roto por susurros del viento entre las tumbas antiguas. Mientras buscaban la tumba del fundador, sintieron que los ojos del pasado los observaban. Finalmente, encontraron una lápida marcada con el símbolo de la familia maldita. Lucas comenzó a cavar con cuidado, y pronto encontraron una caja de madera antigua. Dentro de la caja, descansaba la reliquia, un amuleto de plata con inscripciones arcanas. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo. Sabían que ese objeto era la clave para romper la maldición. Con el amuleto en sus manos, regresaron a la casa de Lucas, sabiendo que la próxima luna llena sería decisiva. Debían realizar el ritual y enfrentar las consecuencias de sus acciones. La alianza frágil entre ellos se ponía a prueba mientras la tensión aumentaba. La luna llena se acercaba, y con ella, la prueba final de su valentía y determinación. León, Julia y Lucas estaban preparados para enfrentar la oscuridad juntos, aunque el destino de cada uno seguía siendo incierto. La batalla por la libertad y la redención estaba a punto de comenzar, bajo la luz implacable de la luna llena. Sangre y sombras. La luna llena se elevaba majestuosa sobre el pequeño pueblo, su luz blanca bañando los edificios y las calles desiertas. El reloj marcaba la medianoche cuando León, Julia y Lucas se preparaban para enfrentar la noche más peligrosa de sus vidas. Llevaban consigo el amuleto de plata y las instrucciones para el ritual, conscientes de que cualquier error podría ser fatal. El miedo y la tensión se reflejaban en los rostros de todos mientras se dirigían hacia el círculo de piedras en las afueras del pueblo. El viento susurraba entre los árboles, creando una sinfonía inquietante que resonaba en sus corazones. La oscuridad parecía envolverlos, pero la luz de la luna les ofrecía un tenue consuelo. Julia se mantenía cerca de León, sus manos temblorosas aferradas al amuleto. Tenemos que ser rápidos. Miguel no tardará en transformarse, dijo con voz trémula. León asintió, tratando de transmitirle confianza. Lo lograremos, Julia. No estás sola en esto. Al llegar al círculo de piedras, Lucas comenzó a preparar el área para el ritual. Colocó velas alrededor del perímetro y dibujó símbolos antiguos en el suelo con tiza. El amuleto de plata fue colocado en el centro, listo para ser activado con la sangre de los lobos. De repente, un aullido desgarrador rompió el silencio de la noche. Miguel había comenzado su transformación. Julia y León intercambiaron miradas de preocupación. Sabían que no tenían mucho tiempo. «Está cerca», murmuró Lucas, ajustando los últimos detalles del ritual. Antes de que pudieran reaccionar, una figura oscura y bestial apareció en el borde del círculo. Era Miguel, ya transformado en lobo, con sus ojos brillando de un rojo intenso. Sus colmillos relucían bajo la luz de la luna y un gruñido bajo retumbaba en su garganta. Julia dio un paso adelante, tratando de comunicarse con la criatura que antes fue su vecino y amigo. «Miguel, por favor, escúchame. Estamos aquí para ayudarte», suplicó. El lobo soltó un rugido feroz, pero algo en los ojos de Julia pareció calmarlo. Durante un breve instante, la bestia pareció recordar a la persona que una vez fue. Sin embargo, el instinto animal era fuerte y Miguel estaba a punto de atacar. León se interpuso entre Julia y el lobo, levantando una mano en señal de advertencia. «No. No puedes lastimarla», gritó, con el corazón acelerado.
Justo en ese momento, otro lobo surgió de las sombras. Era Julia, que había comenzado su propia transformación. La dualidad de los lobos se desplegaba ante ellos, ambos atrapados entre su humanidad y su naturaleza monstruosa. Lucas no perdió tiempo y se lanzó hacia los lobos con una daga ceremonial. «Necesitamos su sangre», dijo, cortando ligeramente a ambos lobos para recolectar unas gotas de sangre. El líquido carmesí brillaba bajo la luz de la luna mientras caía sobre el amuleto. Con la sangre de los lobos, el amuleto comenzó a brillar intensamente. Lucas recitó las palabras del ritual con voz firme, mientras León y Julia, ahora en su forma humana, observaban con esperanza y temor. Un destello de luz envolvió el círculo de piedras, y los lobos soltaron un aullido final antes de colapsar. La maldición parecía haberse roto, pero el precio a pagar aún no estaba claro. León se apresuró hacia Julia, ayudándola a ponerse de pie. «¿Estás bien?», preguntó, con lágrimas en los ojos. Julia asintió débilmente, pero sus ojos reflejaban la tristeza y la incertidumbre del sacrificio que habían hecho. «Lo logramos, pero Miguel». El cuerpo de Miguel yacía inmóvil en el suelo. Había aceptado cargar con la maldición para liberar a Julia, y ahora, su destino estaba sellado. La luna llena brillaba intensamente sobre ellos, iluminando el sacrificio y el amor que había guiado sus acciones. Mientras el sol comenzaba a despuntar en el horizonte, León, Julia y Lucas sabían que la batalla había terminado, pero las cicatrices de esa noche permanecerían para siempre. Habían enfrentado las sombras y, aunque habían perdido a un amigo, habían logrado romper la maldición. La paz regresaba lentamente al pequeño pueblo, pero el recuerdo de los lobos y la valentía de aquellos que habían luchado por la libertad perduraría en sus corazones. La historia de sangre y sombra se convertiría en leyenda, recordando a todos que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay lugar para la esperanza y la redención. ¿Luz y redención? El amanecer trajo consigo un nuevo día al pequeño pueblo, aún envuelto en la bruma de la noche anterior. León, Julia y Lucas observaban cómo los primeros rayos de sol desvanecían las sombras restantes del círculo de piedras. El silencio reinaba, solo roto por el canto de los pájaros que saludaban la mañana. Julia se arrodilló junto al cuerpo inmóvil de Miguel, lágrimas cayendo por su rostro. Había pagado el precio definitivo para liberar a Julia de la maldición. Aunque su sacrificio había roto las cadenas que la ataban, el dolor de perder a un amigo era profundo. León se acercó a ella, posando una mano reconfortante en su hombro. «Miguel fue un héroe», dijo con voz suave. «Nunca lo olvidaremos». Lucas, aunque también afectado por la pérdida, sabía que habían logrado algo extraordinario. «La maldición ha sido rota», afirmó. «Su sacrificio no fue en vano. Ahora tenemos que asegurarnos de que su historia sea conocida, para que nadie más sufra como él». Juntos, decidieron dar un digno entierro a Miguel en el mismo círculo de piedras donde había encontrado su final. Fue un homenaje sencillo pero lleno de significado, rodeado de la naturaleza que tanto había marcado sus vidas. Con el tiempo, el pequeño pueblo empezó a sanar. Las noches de terror se convirtieron en un recuerdo lejano, y la gente comenzó a salir de sus casas sin el temor constante de los ataques. Julia y León trabajaron juntos para reconstruir sus vidas, apoyándose mutuamente en los momentos más difíciles. Julia encontró consuelo en su libertad recién adquirida, aunque el recuerdo de Miguel siempre permaneció en su corazón. León, por su parte, decidió escribir la historia de los lobos y la maldición, asegurándose de que el sacrificio de Miguel no fuera olvidado. Su libro se convirtió en un testimonio de valentía y redención, inspirando a muchos a enfrentar sus propios miedos. Lucas, por su parte, volvió a su vida de recluso, pero con un nuevo propósito. Decidió dedicar su tiempo a investigar y ayudar a aquellos atrapados en situaciones similares, con la esperanza de evitar más tragedias. La historia de los dos lobos se convirtió en leyenda, un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, la luz de la redención y el sacrificio puede brillar con fuerza. La pequeña comunidad se unió más que nunca, fortalecida por la prueba que habían superado. A medida que los años pasaban, el círculo de piedras se convirtió en un lugar de recuerdo y reflexión. La gente dejaba ofrendas y flores en honor a Miguel, agradeciendo su sacrificio.
El amuleto de plata se mantuvo como símbolo de protección, recordando a todos que el amor y la valentía son más fuertes que cualquier maldición. Julia y León encontraron la felicidad juntos, construyendo una vida llena de esperanza y amor. Y aunque las cicatrices de la noche de la luna llena nunca se desvanecieron por completo, aprendieron a vivir con ellas, sabiendo que habían enfrentado la oscuridad y emergido más fuertes. La leyenda de Lunas Rojas, el secreto de los dos lobos perduró, recordando a todos que incluso en las noches más oscuras, siempre hay un camino hacia la luz y la redención. Cara de lobo, símbolo de luna llena, estrella brillante. Renacimiento y nuevos comienzos. El pueblo se había transformado. Los ecos del pasado, de las noches llenas de miedo y sombras, se desvanecían lentamente mientras la comunidad abrazaba un futuro más brillante. La historia de los dos lobos y la maldición rota se convirtió en un legado, una fuente de fortaleza y unión para todos. León y Julia se habían establecido en el corazón del pueblo, en una casa acogedora que reflejaba su nueva vida juntos. Julia, libre de la maldición que una vez la atormentó, dedicaba su tiempo a ayudar a otros en la comunidad. Se convirtió en una consejera y guía, utilizando su experiencia para apoyar a quienes enfrentaban sus propios demonios internos. León, ahora un respetado periodista y escritor, continuaba trabajando en sus escritos, documentando no solo su increíble historia, sino también las historias de aquellos que habían encontrado esperanza y redención en el pequeño pueblo. Su libro sobre los eventos que habían vivido juntos se convirtió en un éxito, llevando la historia de valor y sacrificio a un público más amplio. Lucas, por su parte, decidió salir de su reclusión y establecer una pequeña tienda de antigüedades y artículos sobrenaturales en el pueblo. Con su vasto conocimiento sobre lo paranormal, ayudaba a los curiosos y a aquellos que buscaban respuestas más allá de lo ordinario. Su tienda se convirtió en un punto de encuentro para quienes deseaban aprender y compartir sus propias experiencias. El Círculo de Piedras, donde tantas emociones y sacrificios se habían vivido, fue transformado en un lugar de memoria y reflexión. Los habitantes del pueblo lo cuidaban con devoción, dejaban flores y mensajes de gratitud en honor a Miguel y a todos los que habían luchado por la libertad y la redención. Con el tiempo, el pueblo se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos interesados en lo sobrenatural y en historias de coraje y superación. Los turistas llegaban atraídos por la leyenda de Lunas Rojas, el secreto de los dos lobos, deseosos de aprender y experimentar la atmósfera única del lugar. La vida de León y Julia florecía. Juntos, exploraron nuevos horizontes y afrontaron desafíos, siempre apoyándose mutuamente. A medida que construían su futuro, no olvidaban el pasado, sino que lo utilizaban como base para fortalecer su relación y su conexión con la comunidad. Julia encontró un nuevo propósito al abrir un centro de apoyo y bienestar, donde ofrecía talleres y sesiones para ayudar a las personas a encontrar su propia fuerza interior. León colaboraba frecuentemente con ella, utilizando su talento para contar historias y conectar con las personas. En una de las noches tranquilas bajo la luz de la luna, León y Julia se encontraron sentados en su porche, recordando todo lo que habían vivido. El cielo estrellado parecía infinito, un recordatorio de que siempre hay más por descubrir y experimentar. Nunca pensé que llegaríamos hasta aquí, dijo Julia, con una sonrisa serena. León le tomó la mano, su mirada llena de amor y orgullo. Lo hicimos juntos, y eso es lo que importa. El pasado nos hizo más fuertes, y ahora podemos enfrentar cualquier cosa que venga. El viento susurraba a su alrededor, llevando consigo los recuerdos de los lobos, de la luna llena, y de los sacrificios hechos por amor. La vida continuaba, y con ella, la promesa de nuevos comienzos y posibilidades infinitas. Así, el pequeño pueblo se convirtió en un símbolo de renacimiento, un lugar donde el amor, el valor y la esperanza prevalecían sobre cualquier oscuridad. Y mientras la luna llena ascendía en el cielo, iluminando el camino hacia el futuro, León y Julia sabían que estaban listos para cualquier cosa que la vida les presentara, juntos, como siempre había sido y siempre sería. La historia de Lunas Rojas, el secreto de los dos lobos, continuó inspirando a generaciones, recordando a todos que, incluso en los tiempos más oscuros, la luz del amor y la redención siempre puede brillar con fuerza. Símbolo de luna llena, corazón brillante, estrella brillante.